Gracias, hermano Carlos, por la presentación. Amados hermanos, en la fe de Jesús pasa a vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a comenzar con esta temática del culto vespertino. Vamos a aprovechar. Siempre lo comento, en las tardes es complicado porque pues venimos de la comida y siempre el día del sábado es un día de fiesta en todos los sentidos. Así que terminamos bastante satisfechos, ¿verdad? Ya no nos podemos parar de la mesa a veces, después los días de sábado, de los ricos alimentos que preparan nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, pues tenemos hoy la oportunidad también de disfrutar de este manjar espiritual, que al final es la palabra de Dios, la que nos ayuda, la que nos conforta, la que nos da aliento para seguir adelante. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una situación, una temática que en ocasiones se llega a presentar en nuestra iglesia y que me gustaría también puntualizar. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Vamos a comenzar aquí nuestro estudio bíblico. Evangelio de Marcos en el capítulo 10, desde el versículo 28. Dice así: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que estos pasajes, hermanos, son interesantes, porque pareciera de inicio que nos está haciendo una propuesta que no pareciera una buena recomendación. Por ejemplo, dice aquí el pasaje que Jesús le respondía en el versículo 29, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que la pregunta sería: ¿nos conviene, hermanos, dejar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Sí nos conviene o no? Bueno, según el pasaje está diciendo que sí, como que nos conviene dejar todo esto. Pero cuando lo empezamos a ver ya de manera práctico, pensaríamos que está inverso, está al revés de lo que se nos ha enseñado, porque la Escritura también nos menciona que es importante preocuparnos por los que son de nuestra casa. Eso es cierto. ¿Por qué entonces Jesús les llegó a expresar de esta manera a sus discípulos? De hecho, el que toma la palabra en estos momentos es Pedro, y le dice: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Esto qué nos va a traer como recompensa? Porque al final, como seres humanos, querramos o no, somos seres convenencieros. Lo hacemos por alguna conveniencia. ¿Qué voy a recibir? Porque si estoy dejando algo, debo de procurar obtener algo diferente, algo que me convenga. Así que ese es el sentido de la pregunta de Pedro. Hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido, ¿qué vamos a obtener? No hay ninguno que no haya dejado padre, madre, hermano, hijos, mujer. Dice que no reciba en este tiempo 100 tantos esto, y en el futuro, en el siglo venidero, la vida eterna. Hay veces, hermanos, que cuando estos pasajes los ocupamos de manera literal, podríamos de cierta manera tergiversar el sentido de lo que el Maestro Jesús nos llega a expresar. Inclusive hasta lo vemos como si fuera un logro, si lo hacemos de esta manera, como si esto fuera algo importante en nuestra vida, el dejar a nuestra familia. Fíjense, el tema de hoy ya aparecía en los promocionales y me preguntaban: hermano, ¿de qué se va a tratar el tema en la tarde? Bueno, la familia de Jesús. Ahora, estamos hablando de la familia literalmente del Maestro. Él mismo está diciendo: hay que dejarlos. ¿Jesús también dejó a su familia o no? ¿Dejó a su madre, dejó a sus hermanos o no? Bueno, pareciera que sí, repito, pareciera que sí. Ahorita vamos a ver si esto realmente fue así o no es de esta forma. Dice Mateo capítulo 19, vamos a ver ahora otro evangelio. Mateo 19,
en el versículo 27, la misma historia desde la perspectiva del apóstol Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, no nada más ustedes, cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Desde la perspectiva de Mateo, lo vimos con Marcos, ahorita con Mateo, entonces pareciera que sí conviene o no conviene, hermanos. Ya empezamos a planear y vamos a decir, bueno, pues paso 1, en mi casa pues tengo esposa y tengo hijos, pues tendría que dejarlos. O a lo mejor todavía no tengo esposa ni hijos, pero estoy en casa con mis padres, hay que dejarlos. Hasta vamos a empezar a ver las conveniencias, ¿no?, de hacer todo esto. Pero, ¿será así o no es así? ¿Qué opinan? ¿Sí es así? A ver, quiero nada más, sí o no, nada más hay 2 opciones, hermanos. ¿Es así o no es así? Es que así dice la Escritura. ¿Cómo le hago para quitar esos pasajes? Porque sí lo está diciendo, así como lo estamos leyendo, así lo expresa. De hecho, este último pasaje es más preciso, porque les dice a los discípulos: ustedes, cuando llegue el momento de la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en su trono, es decir, en el milenio, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no nada más ustedes, sino cualquiera que dejare todas estas cosas, recibirá en esta vida 100 tantos y heredará la vida eterna. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Alcanzar la vida eterna. Esa es la respuesta número 1, lo que 100 hermanos dijeron. ¿A qué venimos a la iglesia? La vida eterna. Es lo que siempre contestamos. No sé muy bien cómo es, sí sé que es una vida sin término, porque ese es el concepto, pero no entramos más en detalles, pero ese es el punto. Ahora, si así tan fácil se pudiera obtener, pues entonces pareciera no tan complicado, porque es dejar a nuestra familia. Hoy en día, las familias en la sociedad, antes se llamaban familias disfuncionales, ahora pareciera familias normales, en donde ya no están juntos los padres, en donde a lo mejor existen ya confusiones en cuestión del parentesco, muchas situaciones adversas, que hasta estos pasajes podrían ser benéficos para las personas, decir, bueno, tengo que dejar a mi familia y además me van a dar un premio. Si yo dejo esto, voy a obtener 100 veces tanto en mi vida y al final la vida eterna. Así menciona estos pasajes. Mateo capítulo 12, una situación más. Mateo capítulo 12, y este me parece ya más específico con lo que queremos hablar, en el versículo 46. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjense a esta historia. Llegaron literalmente la madre de Jesús, María, y sus hermanos. Punto 1, nos ayuda estos pasajes para decir que Jesús tenía más hermanos, ¿o no? Bueno, pues tenía otros hermanos, estaba ahí su madre, estaban sus hermanos, tenía una familia. Llegan, quieren hablar con él y pareciera que Jesús como que los desprecia y dice: ¿quiénes son realmente mis hermanos y mi madre? Dice, extendiendo su mano hacia ¿quiénes? Hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿despreció a su familia o no? Pareciera, otra vez fíjense, los pasajes cuando los leemos así a simple vista, pareciera que está ocurriendo esto. ¿Por qué es importante ver estos pasajes que parecieran controversiales o inclusive que pueden servir de sustento para aquellos que piensan que ese es el método para poder alcanzar bendiciones? E inclusive,
Se ha llegado a mencionar dentro del propio ministerio que eso es lo que tendríamos que hacer, dejar a nuestra familia. Es más, se ve como un logro el que lo hace, como diciendo, dejó todo y se dedicó a la palabra. ¿Es un logro o no es un logro? Algunos dicen que sí, otros dicen, ay hermano, no sé si me está preguntando en serio esto o de qué se trata el tema. Ya no entiendo de esta situación porque sí están complicados los pasajes. Como que los pasajes me están dando a entender algo que realmente en el concepto teológico o religioso no nos han enseñado así. Porque realmente en los conceptos que nosotros tenemos, ¿dónde deberíamos de empezar a trabajar, hermanos? En nuestra casa. Empezar en nuestra casa con nuestra familia. Ahí deberíamos de comenzar a trabajar, y de hecho es el trabajo más complicado, el que tenemos más cercano. Hasta dice la Escritura, ¿cómo voy a poner a alguien a gobernar la iglesia si ni en su casa puede gobernar? Ni en su casa puede ser el ejemplo. Hasta existen también dichos populares, como dando a entender que afuera pues es luz y en su casa es oscuridad. ¿Cómo es posible que esto pase cuando debería de ser algo común, algo que sea claro en la cuestión de que haya una congruencia entre el comportamiento que tenemos en un lugar y el comportamiento que tenemos en otro, pero comenzando principalmente en nuestros hogares? ¿Por qué entonces Jesús decía esto? Lo vamos a explicar evidentemente, no al principio, sino esto va a ser la conclusión. Dice el libro de Josué, en el capítulo 24, libro de Josué capítulo 24. ¿Se acuerdan quién fue Josué? ¿Quién fue? El sucesor de Moisés, el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida e inclusive lideró la conquista de la tierra prometida. No nada más era llegar y poseerla, sino era conquistarla. Tuvieron que pelear, tuvieron que luchar. No fue una situación sencilla, pero estamos hablando de un líder del pueblo de Israel. Y Josué, pues ¿cómo se imaginan a su familia? ¿Cómo habrá sido la familia de Josué? ¿Ejemplar o no? Casi siempre relacionamos al personaje con su familia como si fueran todos iguales. Como que las familias siempre son ejemplares y el líder de la familia es ejemplar. No siempre pasa así. De hecho, si hablamos de otros personajes también importantes, y pongo el ejemplo del mismo Abraham. Abraham, el padre de la fe. Imagínense de quién estamos hablando, del patriarca, podríamos decir, más grande que tiene el pueblo de Israel, Abraham, y en el cual también nosotros estamos fundamentados. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente ¿de quién? De Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces Abraham es un personaje importante. Josué capítulo 24 nos va a contar una pequeña historia. Versículo 1. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Imagínense, está hablando ¿de quién? Del padre de Abraham, Taré. ¿Qué es lo que hacía? Servían a dioses extraños. Bueno, tiene también una explicación más profunda, como si fueran algunos figuras, pequeñas esculturas que sí les daban un valor. A lo mejor no diciendo Baal o no diciendo otro tipo, Astarot, etcétera, pero sí había como una confianza en algunas situaciones que no eran Dios. Dice, y servían a dioses extraños. Qué bonita familia, ¿no, hermanos? Hablando de Abraham, su padre tenía este tipo de comportamiento, siendo Abraham el padre de la fe. Entonces, ¿qué tal era el padre de Abraham? ¿Justo o no justo? ¿Justo o no justo? No justo, ¿verdad? Porque si tenía ese comportamiento. Ahora, qué bueno que estamos ahorita poniendo casos muy específicos, porque vean qué fácil es que nosotros podamos dar una determinación sobre alguna persona por un comportamiento o por una situación muy particular,
cuando realmente no conocimos sus vidas personales y nosotros podemos decir, yo les hice la pregunta y qué bueno que algunos contestaron, porque es lo normal, como personas, cuando vemos a alguien más podemos emitir un juicio y este juicio puede ser demasiado ambiguo porque no siempre contamos con muchos argumentos o con elementos. Y a veces por la actitud o por el comportamiento de una situación muy específica podemos juzgar hasta una persona, diciendo que si es de una forma u otra. No estoy defendiendo a nadie, no estoy diciendo tal era justo, sino simplemente estamos viendo ciertos comportamientos no buenos y que nosotros detectamos. Pero Abraham, él sí podemos hablar de justicia o no. De Abraham sí. ¿Por qué? Porque está registrado en la palabra de Dios y vienen muchas situaciones que hizo Abraham para demostrar su confianza plena en Dios a través de su justicia, de su comportamiento. Entonces Josué les está haciendo un recuento de las cosas de los antepasados, porque el primero con el que se hace la promesa es con Abraham y está recordando esa situación. Acuérdense de nuestros antepasados. Abraham, el padre de la fe. Abraham, nuestro mayor patriarca. No olviden que en su casa tuvo una situación complicada porque su propio padre tenía dioses personales, dioses extraños. Eso no fue bueno, pero esto parece que es un comportamiento repetitivo, algo cíclico que se va heredando. No todos son genes, también a veces lo que se hereda son comportamientos. Y si seguimos nosotros leyendo, dice ahora en el versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ya habían pasado muchos años desde Abraham, todavía ni existía el pueblo. Se le hace la promesa que Abraham iba a ser padre de muchedumbre de gentes, pero ¿a cuántos descendientes vio Abraham? ¿Vio un pueblo? No, en quien iba a ser llamada la promesa iba a ser Isaac, que solamente vio Isaac, era su único hijo. Hablando de la promesa, sabemos la historia de Ismael y sabemos otros hijos que tuvo después de la muerte de Sara. Si recuerdan esa parte, ¿no? Ahí con Cetura. Entonces, bueno, pero tuvo otros hijos Abraham, pero el que es de la promesa es Isaac. En él te será llamada esa promesa, simiente, para que de ahí se cumpla lo que Dios te ha prometido. Dios le prometió ser padre de muchedumbre, de pueblos, de gentes, término en desuso, hablando de pueblos literalmente. Y Abraham no vio pueblos, vio 2 o 3 personas. Así que así comenzó todo. Fue pasando el tiempo hasta que sí se convirtieron en un pueblo. Cuando ya salen de Egipto, ahora ya no era solamente 2 o 3 descendientes de Abraham, sino ya estaba tan grande que decían esos son los hijos de Jacob. Pero como a Jacob se le cambió el nombre por Israel, entonces dicen son los hijos de Israel. Y de ahí después empezaron a denominar los israelitas, los descendientes de Israel. Israel tuvo 12 hijos y esos hijos se multiplicaron tantos que hasta los tuvieron que seccionar por tribus. 12 tribus de Israel, 12 tribus de Jacob, que era el patriarca, el padre de esos 12. Entonces ya no eran 2 o 3, ya era un pueblo. Pero el comportamiento pareciera lo mismo, porque llegamos hasta el tiempo de Josué, ya están en la tierra prometida y Josué les está diciendo, quítense los dioses que aún tienen, y nos remontamos a Taré, el padre de Abraham, y vean cómo sigue avanzando esto y hasta nuestros días seguimos con lo mismo. Y no nada más los que aprendieron de los padres de otra parte del río allá en Mesopotamia, sino también cuando estuvimos en Egipto, también de allá se trajeron otros más. En la mañana decíamos, ¿por qué esculpieron un becerro? ¿Por qué? ¿Se les ocurrió? ¿Un becerro? Bueno, porque era uno de los animales que para el pueblo egipcio eran dioses. Y entonces tenían una situación de idolatría y por eso elaboraron un becerro, no fue algo al azar, como diciendo, a ver, tráete un becerro y lo vamos a esculpir, lo vamos a copiar. No, sino tenía un trasfondo de idolatría que se fue trasladando de padres a hijos y que el comportamiento fue repetitivo. Si así lo viéramos, si fácilmente dijimos de Taré, no justo,
pues entonces todos los que descienden de ahí, a excepción de algunos muy particularmente, pareciera que ninguno justo, solamente uno o dos que se salvan. Pero Josué llega el día donde les dice, hay que determinar, hay que hacer las cosas diferentes, no podemos seguir igual. Quítense ya los dioses que venimos arrastrando desde nuestros antepasados, contaré, hasta lo que pasó en Egipto, porque hay que servir ¿a quién? A Dios. Hasta hay cantos que a la fecha entonamos, que están en los siguientes versículos. Dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, los antepasados, cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque hasta estando ya en ese lugar, traían arrastrando desde Taré, después los que encontraron en Egipto, y ahora hasta donde llegaron, también en la tierra prometida, como que les gustaba, ¿no? Y eso que ellos eran el pueblo elegido por Dios, sabían quién era el creador, y aún así abrían sus puertas para tener otras opciones. Y la última parte muy conocida, escojan ustedes ahora esos dioses o los dioses que están aquí de los amorreos, que yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Se hemos entonado alguna alabanza como estas o no? Donde Josué expresaba esto, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que vemos una situación muy distinta. La familia de Josué, diferente a otras familias, ¿no? La familia de Josué, ¿a quién servía? A Dios. Pero Josué hablaba también por su familia. Es decir, ¿había comunión entre ellos? ¿O Josué lo dijo nada más por decir? No, sí había una comunión, una comunicación entre ellos. Estaban en el mismo sentir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que no es posible que haya pasado muchos años, que venga el Hijo de Dios y que nos diga, deja tu casa, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tus hermanos, deja a tu esposa, deja a tus hijos. No cuadra con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se tiene realmente que dejar? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, los malos comportamientos, las situaciones que se vienen arrastrando y que a veces aprendemos por default, lo voy a decir así, porque nací en un hogar y así son las costumbres de ese hogar, pero no porque así me enseñaron, así me tengo que mantener siempre. Y de ahí surgen las respuestas muy cotidianas cuando le quiero predicar a alguien algo que nunca he escuchado o algo que les resulta no familiar, algo diferente. Imagínense tantas familias en el mundo que el seno familiar donde nacieron es donde existen esculturas, en donde hay imágenes, en donde se le ponen veladoras a muchos santos, en donde en un calendario cada día tiene un santo diferente, en donde hasta les ponen los nombres de acuerdo al día en que nacen. ¿Y por qué te llamas Juan? Porque el día que nací, el día de San Juan. ¿Y por qué te llamas Pedro? Porque el día que nací, el de San Pedro. ¿Y por qué te llamas? Y así parecía en México, ¿no? ¿Por qué te llamas Anib de la Rev? Sí sabían ese, ¿no? Que hay personas que se llaman así, Anib de la Rev, porque en el calendario aparecía Anib de la Rev. No sabía qué significaba, pero era aniversario de la Revolución Mexicana. Pero como ese día no encontraron el santo que les tocaba, decía Anib de la Rev, tú eres Anib de la Rev Vázquez. Bueno, ya son de los nombres prohibidos actualmente, ya no se le puede poner así a los hijos. Pero para que veamos hasta dónde llegamos por costumbres, por cosas que así lo hemos hecho, así lo aprendí y no tengo otra opción. Así me quedo porque ese fue la instrucción familiar. Y cuando le predico a alguien algo diferente, puede ser que abra un poco su entendimiento, su oído y diga, está bien, tienes razón, pero como así me enseñaron mis padres, así me voy a quedar. Fíjense hasta dónde podemos llegar en esta situación de no poder dejar costumbres que traemos arrastrando familiarmente. Ahí es donde aplica lo que estamos hoy estudiando. Ahí es lo que aplica cuando vemos estos pasajes, no literalmente, porque si no Josué, entonces se hubiera tenido que dejar a su familia. No, él estaba con su familia y lo que le está solicitando al pueblo es elijan hoy, no porque vengamos arrastrándolo desde tiempo antiguo o porque nuestros ancestros así lo hicieron,
así los tenemos que seguir haciendo. Tenemos que dejar ya esos dioses ajenos. ¿Por qué creen que el primer mandamiento habla sobre eso? Porque era el problema que traían arrastrando de muchas generaciones previas. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque era lo más complicado de desarraigarse del pueblo de Israel. Y si ustedes se fijan, toda la historia del pueblo de Israel siempre tenía algo que ver con idolatría. Siempre fue el problema mayoritario, porque lo fueron arrastrando, y esto no es genético. Por eso decía, esto no es algo heredado genéticamente, es algo heredado por costumbre, algo heredado por el seno familiar, de que así siempre se ha hecho y lo seguimos haciendo. Y hay veces que no sabemos ni por qué se hace, pero así me lo enseñaron y así lo hago yo y así lo voy a enseñar a mis hijos. Por eso la Escritura es muy clara. No dejes a tu familia, literalmente hablando. Lo que tienes que dejar son las malas costumbres que tienes en tu casa, que tienes con tus familiares, que puedes aprender a través de los más cercanos. Eso es lo que tienes que cambiar, porque cuando regresemos a los pasajes anteriores nos vamos a dar cuenta que leímos demasiado rápido y no nos dimos cuenta de lo que realmente estaba expresando. El Evangelio de Marcos en el capítulo 10, por eso no lo expliqué más, pero fíjense, Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades. ¿Pero por qué causa? Por causa de mí y del Evangelio. Entonces está hablando de algo en particular. Nosotros tenemos físicamente a Jesús. Físicamente aquí está. Físicamente no lo tenemos. ¿Alguien lo conoce físicamente? ¿Yo sigo a Jesús físicamente? No. Ellos sí lo siguieron físicamente, pues tenían a su maestro, lo estaban siguiendo. Pero Jesús no les está diciendo literalmente que me estén siguiendo a mí, que donde yo doy el paso, tú das el paso, sino está hablando de lo que él venía a enseñar, de la enseñanza que él traía. Y la enseñanza que él traía no era algo nuevo tampoco, porque la palabra que yo traigo no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y es como un segundo llamado, como lo hizo Josué en aquel entonces. Han venido arrastrando muchas cosas, pero llega el momento de decidir qué quieres hacer de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que esperas en tu existencia? ¿Quieres seguir igual que tu familia? ¿Quieres seguir igual cometiendo los mismos errores? Solamente porque naciste allá, así te enseñaron, así te vas a morir. ¿Por qué no reflexionamos cada quien de manera personal y decimos qué es lo que realmente nos conviene de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, por eso decimos, es una espada de dos filos que penetra hasta todo lo que nos compone y de manera primordial nuestra mente, lo más profundo de nosotros, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, puede ser que como estamos en nuestro hogar y no todos compartimos el Evangelio o no todos compartimos las enseñanzas de Jesús, podamos entrar en conflicto. E inclusive a veces se llega a decir, somos mexicanos y decimos, si no puedes contra tu enemigo, únetele. Oye hermano, ¿por qué ahora todo el mundo se entera de todo, no? Y entonces, ¿por qué estás celebrando cumpleaños? Bueno, pues es que así lo hacen en mi casa, así no puedo decir que no, ahí estoy. Y puede decir que no o no. Sí puede, pero prefiere, dice, para no tener problemas. Oye, ¿por qué te vimos dándole la piñata? ¿O por qué te vimos en una cena navideña? ¿O por qué te vimos en...? Y parece que no sabemos. ¿A poco no sabes que eso está mal? ¿Sabrá o no sabrá? Pues sí sabemos, sí conocemos la palabra de Dios, pero a veces nos arrastra. Pareciera la familiaridad con otra persona, los vínculos fraternos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Ese es el punto primordial de lo que habla la Escritura, no de que literalmente los abandonemos, porque hay veces que hasta ocupamos los pasajes para hacer algo negativo. Ya ni nos ocupamos de nuestros padres.
Y decimos, es que yo estoy dejando a mis padres, sigo lo que dice Jesús y hasta me voy a ganar la vida eterna. No, no te la vas a ganar así. No es dejando literalmente a tus padres. Lo que tienes que dejar son las malas costumbres que a lo mejor aprendiste de ellos. Pero tú tienes que siempre preocuparte por tus padres, por tu esposa, por tus hijos. Y en el caso de la mujer, por su esposo, por sus hijos, por sus padres. Eso es parte de la ley. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese sí es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces no podemos pensar al revés. Como vi un pasaje y lo malinterpreté, ya estoy quebrantando la ley de Dios. No, cumple con la ley de Dios, pero también recuerda, lo negativo que tienes hasta en tu propio hogar, no tienes que seguirlo haciendo. Esto es de cada quien. No puedes decir, lo hice por el otro. No, cada quien lo hace de manera personal porque son sus propias decisiones. Así que esto lo debemos de tener bien claro en nuestra vida. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver este ejemplo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Seguramente van a recordar este pasaje, versículo 8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de ¿dónde? Los de su casa, ¿qué hizo? La fe negó y es peor que un infiel. Porque ahí sí, yo les decía a los hermanos hace ratito, y a veces también lo comento en algunas predicaciones, como que llegamos a ser hermanos de sábado. El sábado sí me porto bien, el sábado ocupo buenas palabras, el sábado me comporto, el sábado voy a la iglesia, el sábado convivo con nuestros hermanos, el sábado hasta le doy un abrazo a mi madre, el sábado hasta con mis hermanos. Pero entre semana es otra cosa. Entre semana parece que soy otra persona. No, debemos de ser congruentes con lo que hacemos. Esto tampoco significa, vamos a irnos al extremo, ¿verdad? Bueno, pues para que me conozcan en la iglesia, para que vean cómo soy. Y entonces llegamos aquí y nos queremos destrampar, decimos nosotros. No es el sentido. Tenemos que ser muy objetivos y equilibrados con las cosas y decir qué es lo que más conviene, el comportamiento que tengo el sábado o el comportamiento que tengo los demás días de la semana. Evidentemente va a ser el del sábado. ¿Por qué no traslado lo que hago el sábado a mi vida cotidiana? ¿Por qué no me mantengo en paz, en justicia, en ese buen deseo de convivencia con los demás fraternalmente y lo traslado a mi vida cotidiana? Es lo que deberíamos de hacer. Cuidar a nuestra familia. Si no tienes cuidado de los de tu casa, eres peor inclusive que un infiel. La fe has negado. Jesús nunca dijo, déjalos literalmente. Dice, por causa de mí y del evangelio. Ahora sí, de la doctrina, de lo que has aprendido. Y si por tu doctrina ya no vas a ir a la reunión del fin del año, porque ya estamos en diciembre, hermanos, y resulta que en diciembre es donde hay más actividades familiares que están relacionadas con cosas que nosotros sabemos que no son conforme a la palabra de Dios, costumbres. Se respetan todas las ideologías, pero no por eso yo voy a participar de ellas. No creo de la misma forma. Y entonces no podemos nosotros dejarnos vencer, porque es que, hermano, es el único día que voy a ver a mi abuelita. Hermano, ¿y no tienes 364 días más en el año para ir a ver a tu abuelita? ¿Por qué piensas que solamente en la cena navideña la puedes ver? Es que es cuando se reúne toda la familia. ¿Y por qué no propones otra fecha donde se pueda reunir toda tu familia? No te estamos diciendo deja tu familia, no, deja esas costumbres y busca una forma de poder interactuar, aunque no compartan necesariamente ese conocimiento espiritual. No nos olvidemos, repito, de nuestra familia, porque si lo hacemos, nosotros mismos estamos negando la fe que tenemos, porque tenemos que preocuparnos primero por los de nuestra casa. Pero si los de nuestra casa tienen una ideología diferente, no los voy a obligar a que hagan como yo hago, pero eso sí, yo no puedo convertirme a ellos. ¿Qué dice también la Escritura? Dice en el profeta Jeremías,
¿Quién se acuerda de esta cita? A ver, de lo que estoy haciendo referencia, ¿quién se acuerda de esta cita? ¿Dónde está? Conviértanse. ¿Quién a quién? ¿Sí? ¿Dónde está? Capítulo 10 del profeta Jeremías. Y aquí quiero enfocarme a este punto. Versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos, ¿qué son? Son vanidad. Y de hecho aquí este capítulo completo está hablando precisamente de la cuestión de ¿qué? ¿De qué estamos diciendo? De los ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? No necesariamente una imagen. ¿Qué es? Algo en que nosotros podemos poner nuestra confianza y que no es Dios. Por eso digo, no nada más una imagen, no nada más una escultura, puede ser algo, cualquier situación. Es más, hay gente que su ídolo puede ser el propio dinero, porque está poniendo en él su confianza y no pone su confianza en Dios. Hay personas que hasta un deporte les puede ser un ídolo, porque ponen más en eso su confianza y no en Dios. Porque a veces nosotros creemos que no aplicamos para ese mandamiento, porque no tenemos imágenes, porque no tenemos esculturas. Ya lo pasé por default porque yo no tengo esto. No, la idolatría está enfocada a tener confianza en algo que no es Dios y tú le das ese valor. Así que tengamos cuidado, porque muchas cosas pueden convertirse en idolatría si nosotros no nos damos cuenta. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Esa es la idolatría. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y ahora sí, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo ideal? Pues convertir nosotros a los demás, no que nos conviertan a nosotros, cuando nosotros supuestamente ya estamos convertidos y damos un paso hacia atrás. Hermanos, esto no conviene, dice la Escritura. Esto no conviene que sea hecho así, porque entonces, ¿en dónde dejamos nuestra fe? ¿Dónde estamos siguiendo al Maestro? Ese tipo de comportamientos no nos van a acercar ni en lo más mínimo a la vida eterna. No vamos a recibir 100 veces tanto, vamos a disminuir 100 veces tanto, seguramente, porque no estamos poniendo en Dios nuestra confianza y no ponemos a Dios como algo primordial en nuestras vidas. Preferimos no tener problemas con la familia a hacer la voluntad de Dios, para que no me digan nada. No, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y decir, independientemente de que en mi propia casa, porque puede ser, en mi propia casa existan otros comportamientos, no por eso yo también lo voy a hacer. Entonces sí, aplica el pasaje: el que dejare padre o madre o hijos o hijas o esposa por causa de mí y del evangelio específicamente, este va a recibir 100 tantos en esta vida y en el futuro, en el siglo venidero, la vida eterna. La salvación, ¿cómo es, hermanos? La salvación es individual. Es uno de los últimos puntos que vamos a hablar. Así lo hemos aprendido. No estoy en desacuerdo con el punto, pero hay algo complementario. Cuando decimos la salvación es individual, sí, a cada quien se le van a tomar en cuenta sus propias decisiones y sus propias faltas, sus aciertos y sus faltas, a cada quien. El padre no va a pagar por el pecado del hijo, ni el hijo va a pagar por el pecado del padre. Cada quien va a dar cuenta de sus propios actos. Pero, aunque la salvación es individual, dependemos de la colectividad. ¿Esto qué significa? Que aunque la salvación es individual, yo no puedo salvarme sin otra persona que esté ahí a mi lado, porque para demostrar lo que dice la Escritura no lo puedo demostrar en una isla desierta.
voy a convivir con otras personas. ¿Cómo demuestro mi honestidad? ¿Yo solito? ¿Yo puedo demostrarla solito? Bueno, es en una situación donde hay más personas, porque alguien me va a preguntar, porque alguien me va a decir, y entonces es en la colectividad. Yo no puedo demostrar que soy amoroso solamente conmigo mismo. No, yo me amo mucho. ¿Creen que eso sea suficiente? ¿A quién tengo que amar? Dependo de la colectividad, dependo de otras personas, porque ahí es donde voy a practicar. Sí, la salvación es personal, pero para que te salves necesitas de los demás, para poder practicar lo que has aprendido. Porque Jesús decía que el que se va a ganar el reino, no nada más porque le digan Señor, Señor, porque muchos llegarán así: Señor, Señor, ábreme. Vamos a ver Mateo, porque me gusta contarlo, pero más leerlo. Así que dice la Escritura en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, fíjense, no son pocos, son muchos, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Señor, pero yo era el que iba a la iglesia todos los sábados. Llegaba la bendición, pero llegaba. Sí, pero ¿y qué estabas haciendo el tal día de diciembre ahí comiéndote un pavo? Pero era animal limpio. Estoy guardando la ley de la alimentación. ¿Cómo ven? ¿Creen que estén bien esas respuestas? Vamos a alcanzar, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué va a decir Jesús? No te conozco, no te conozco, porque no hiciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también, cuando no lo aplicaste con estos chiquitos, con estos pequeños, porque ahí está la otra parte, la última parte de lo que vamos a explicar aquí. El Evangelio de Mateo también dice en el capítulo 25, ya vamos entrando en la recta final. Mateo capítulo 25, versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Quiénes están a la derecha, hermanos? ¿A la derecha quiénes están? Las ovejas. ¿Quiénes están a la derecha? A ver, levante la mano las ovejas, hermanos. Los de acá dijeron: no, nosotros también. Bueno, qué bueno que levantaron la mano los de este lado, ¿eh? Yo dije, si nada más las levantan ellos, ya se están dando por vencidos los del otro lado. Pero dice aquí: los que estarán a la derecha son las ovejas, y los que estarán a la izquierda serán los cabritos. Hoy no aplica, hermanos, no se asusten, hoy no aplica. Dice el versículo 34: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas son justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Se fijan cómo dependemos de la colectividad? Es cierto, nos salvamos de manera personal, pero dependemos de la colectividad, porque para demostrar las obras de Dios, por eso, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como de esto depende toda la ley y los profetas. Sí, hay una situación directa con Dios, pero también hay una situación con las demás personas. No los podemos olvidar. Así que para poder practicar necesito de la colectividad. Y donde tengo más práctica es en mi casa, porque ahí estoy todos los días, porque es con los que más convivo. Es donde está más difícil esta historia. Aprovechemos la oportunidad. No es algo negativo, porque así como yo lo estaba diciendo, pareciera algo difícil y negativo. No, son oportunidades. Si yo modifico mi perspectiva y en vez de ver todo muy difícil y en vez de estarme quejando con Dios de que por qué a mí siempre me mandas estas pruebas y por qué a mí todo me pasa, y lo veo distinto y digo, ¿y si es una oportunidad que Dios me está dando para demostrarle quién soy? Porque Él quiere que yo me gane el reino, yo nada más quiere que se lo demuestre. ¿Por qué no lo aprovecho? ¿Por qué no aprovecho estas oportunidades de poder ejecutar la ley de Dios, comenzando en mi casa? Mayormente a los domésticos, primero de la casa, pero también de la fe. Porque ahí está el meollo del asunto. Empezamos con lo material, que no hay que descuidarlo, y después lo empezamos a trasladar a lo espiritual. ¿Jesús tenía familia física o no? Sí. ¿Pero también tenía familia espiritual? Sí. Ahí es donde entramos también en la reflexión hoy, porque Jesús dice, Mateo capítulo 12, vamos a regresar a los primeros pasajes y uno más que ya no leímos en esta lectura. Mateo capítulo 12, versículo 47. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Respondiéndole al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Una pregunta, hermanos, en esta lectura dice que Jesús no salió a recibir a su familia. ¿Sí dice así o no dice así? No lo menciona, porque el objetivo es enfatizar esto último. Ya estamos dando por hecho que los dejó afuera. No lo dice. Y no lo hizo. Porque imagínense, si lo hubiera hecho, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Y Jesús habrá sido así? Lo máximo que podemos alcanzar es el ejemplo del Maestro Jesús, que no se olvidó de su casa y que pudo también preocuparse por lo de sus hermanos espirituales. Eso es lo más grande que podemos alcanzar. Y por eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, y aquí confirmo lo que estoy explicando. Hechos capítulo 1, versículo 13. Para este capítulo Jesús había muerto, había resucitado, se había presentado 40 días a sus discípulos y había regresado a la diestra del Padre. Y está en ese lapso antes de que llegaran los días de Pentecostés, en esos días. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. ¿Quiénes son estos hermanos? Son los apóstoles: Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes. ¿Sí estamos en la masita o no? Sí, ¿verdad? Y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién más? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. La familia de Jesús. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La familia de Jesús. Esta era su familia, su madre, sus hermanos. Que no menciona a José. Bueno, se especula, ¿verdad?, que sí había muerto para este tiempo, etcétera. Pero aquí es su familia, su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos, ¿en qué se convirtieron? En discípulos de Jesús. Qué bonito, ¿no? Que su familia carnal sea también su familia
espiritual. ¿Se olvidó de su familia carnal? No, porque hubiera sido peor que un infiel. No, cuidó a su familia carnal, pero también estos mismos se convirtieron en su familia espiritual. He aquí mi madre y mis hermanos. Y hubo unos que eran carnales y espirituales, su madre y sus hermanos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Es allá donde nos llama Dios, a través de su Hijo Jesús, a que dejemos las malas prácticas de nuestra familia, pero que no nos olvidemos de ella, procurar un bien para ellos, practicar en nuestro hogar la palabra de Dios. ¿Y qué mejor sería que Dios nos bendiga de esta forma? Que en nuestra propia casa no solamente sea mi esposa y mi hija, no solamente sea mi padre o mi madre, sino que también sean mis propios hermanos en la fe, que podamos compartir el mismo galardón, la misma esperanza, los mismos propósitos. ¿Cómo se escucha esto, hermanos? ¿Alentador o no? Hermano, pero cuando ya veo a mi realidad está muy distante de esto. Bueno, es una oportunidad para trabajar, es una oportunidad para demostrarle a Dios que esto se puede lograr, porque donde es más complicado es en nuestra casa, decíamos. Jesús, un ejemplo en todos los sentidos, y por eso también nos insta a eso. Pedro, el apóstol Pedro, el que le dijo al maestro: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? ¿Él abandonó a su esposa? No, después más adelante menciona al apóstol Pablo: yo no tengo esta potestad como los apóstoles que llevan a su mujer. Y habla de Pedro, por ejemplo. Entonces no es que lo haya abandonado literalmente, es que se dedicó a la palabra de Dios sin haber abandonado a su familia. También la esposa de Pedro le seguía en el camino. También la familia de Josué: serviremos a Jehová. Y así muchos casos que podemos ver en la palabra de Dios. Y el caso que hoy vimos, la familia de Jesús. Imagínense que Jesús venga aquí y nosotros podamos cumplir con la palabra de Dios, y cuando le toque decir, ¿verdad? He aquí mi madre, mi hermano, mi hermana, y nos señala a nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? ¿Bien o no? Si lo logramos es porque ¿en dónde estamos ese día? En el reino. Lo logramos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no nos ponemos a trabajar ahorita? ¿Nos va a reconocer? Porque cuando es alguien familiar lo reconocemos inmediatamente. Este es mi mamá, este es mi papá, mis hermanos, mis tíos. Pero cuando es alguien que no sé quién eres. Uy, pero como que te pareces. No, pero no sé quién eres. Señor, ábrenos. No los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 3, para terminar y para dejarlo de tarea o para otra visita, hermanos, esperemos que no pase mucho tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Hoy hablamos de la familia de Jesús en esta tierra, su madre y sus hermanos. Hoy hablamos de la familia de Jesús espiritual en esta tierra. Pero cuando lo logramos, la familia cada vez se va haciendo más grande y resulta que hay una parentela, una familia que tenemos en los cielos. Y solamente lo logramos si nos convertimos también en hijos de Dios. Porque así son conocidos los ángeles, como hijos de Dios. Pero así también podemos ser conocidos nosotros cuando practicamos la voluntad de Dios como hijos de Dios. Y si lo logramos, esta familia no es pequeña. Esta familia no nada más está en mi casa. Esta familia no nada más está en una localidad. Esta familia no nada más es la iglesia. Esta familia es una familia muy grande. Es la familia de Dios, la que Él ha compuesto. Y la única manera de formar parte de esa familia es estando en esa casa con Dios. Y Él es el que nos va a dar todas estas cosas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aprovechemos la oportunidad, seamos parte de la familia de Dios, seamos parte de la familia de Jesús en esta tierra y seguramente alcanzaremos esa grande promesa. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.